YouTube, yo soy Lara y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Otra vez me tienen con el Dobok porque cada vez que hagan como un video de taekwondo quiero empezar a usar el Dobok para darle como un poquito más de formalidad a la cosa, entonces básicamente es por eso. Y hoy vamos a hablar de un tema obviamente relacionado con taekwondo, que son como mis 10 tips o consejos para la gente que comienza taekwondo. Esta idea surgió porque tengo como una conocida que hablamos como por redes sociales, que es una chica chilena que le gusta X1. Para los que no saben, X1 es un grupo de K-pop cuyos dos miembros, o ex miembros más bien, hicieron taekwondo cuando eran jóvenes, entonces básicamente por eso. Y ella me dijo que quería comenzar a hacer taekwondo, pero como que no sabía, o quería como que mis consejos. Entonces de ahí surgió la inspiración para hacer este video, así que acá estamos. Otra cosa, si ven como que escuchan como este ruido, es porque tengo, ¿cómo se llama? Una almohadilla que es de calor porque tengo distensión muscular. Siempre digo, no sé por qué siempre le quiero mandar otro nombre, pero bueno, tengo distensión muscular entonces en la pierna derecha, entonces necesita calor. Y bueno, matamos dos pájaros de un tiro, hablamos de taekwondo y me curo la pierna. Entonces bueno, acá estamos. Así que vamos a comenzar. No pensar tanto en las cosas que haces mal, ni en las cosas que podrías hacer mal. ¿Por qué? Porque es malo. Sinceramente, pensar en las cosas que te va a salir mal no es bueno, porque te terminas teniendo menos confianza en vos mismo y te va a salir menos las cosas. Así que necesitas como pensar positivamente. Está bien enfocarse en las cosas que a uno no le sale, pero no tirándose abajo, sino pensando en la forma en la que uno podría mejorar esas discapacidades. Es tener un modelo a seguir, es importante tener un modelo a seguir para inspirarte, porque en general, como la mayoría de los deportes, como que sobre todo si te gusta, tienes altos y bajos, como que experimentas todo tipo de emociones: ansiedad, nervios, felicidad, tristeza, no sé, experimentas un montón más probablemente. Entonces necesitas que cuando estés ahí, cuando ya digas ya no puedo más, no me sale nada, y estés ahí y que no puedas más, necesitas encontrar a alguien que te suba los ánimos y que te haga sentir mejor y que puedes seguir y que no es imposible. Necesitas a alguien, o sea, no puede ser cualquier cosa, puede ser alguien de Instagram, puede ser alguien de YouTube, puede ser algún, no sé, Chris Manich, quien sea, quien se te ocurra, puede ser tu inspiración, pero lo importante es que tener uno, sobre todo cuando uno está desmotivado. Motivar y pedir ayuda. Es importante motivar por un tema de que si vos motivas, como que animas a las otras personas que también te animen. Entonces eso es como algo recíproco, entonces está muy bueno. Y pedir ayuda es importante porque sí, es importante. No crean que porque piden ayuda significa que no saben nada. No, es más, están aprendiendo el doble y significa que demuestran interés. Hay gente que no sabe qué comprarse primero de como que de las protecciones, pero yo lo que te recomiendo que primero te compres es el inguinal, porque básicamente, si no saben qué es el inguinal, va en las zonas íntimas y es muy peligroso si no lo tenés. A mí me ha pasado que una vez no me lo puse, no sé por qué, y me pegaron ahí y duele hasta la miércoles. Así que yo les recomiendo que para evitarse esos dolores se compren el inguinal. Aprender las cosas con anticipación. Lo que siempre pasa en los exámenes que yo he observado y he vivido también es que uno siempre se aprende las cosas con poco tiempo, sobre todo las formas. Como que las formas, como que muy poca gente le da importancia, la verdad. Y como que siempre uno los deja como a lo último, y como que se olvida. Y es lo primero que creo que tenés que practicar.
las patadas, patearse muchísima gente, pero las formas es como medio complicado y le cuesta a la mayoría de personas porque requiere mucha técnica, mucha concentración, muchos factores. Entonces yo te recomiendo que sea lo que sea la forma, yo estoy nombrando en este caso la forma porque es lo más común, pero sea lo que sea, que te lo aprendas con anticipación, así te da tiempo para mejorar en las cosas que no te salen y para preguntar y para mejorar también. Entonces, sí, aprendete las cosas con anticipación, eso es un buen tip. A mí nunca me ha pasado de olvidarme la forma ni nada de esas cosas, porque siempre me he aprendido como una forma más adelantada de la mía, o hubo un tiempo que incluso me llegué a aprender dos, pero con una ya está bien. No envidiar a tus otros compañeros, porque esto te tira abajo, o sea, es corta, no hay otra explicación, no te tengas envidia a los demás. Si hay cosas que le salen a los otros, no te preocupes, porque seguramente a vos también te deben salir un montón de otras cosas que a esa otra persona no le sale, así que no te preocupes y no le tengas envidia, que todo se aprende y todo se practica, así que... Crema para los dolores musculares. Es importante esto, sobre todo si ya estás lastimado o lesionado, porque sos más propenso a volverte a lesionar. Pero aunque no te hayas lesionado, es importante igual tenerlos porque hay días que en los entrenamientos son demasiado duros y te duele todo. Entonces es importante tener para los dolores musculares. Yo lo aprendí mucho el año pasado, que me dolía todo, y cuando iba a la escuela el otro día no quería ni caminar más o menos, pero bueno, cosas que pasan y por eso les recomiendo. Otra cosa que les estaría recomendando en este momento que estoy usando es las almohadillas esas calientes, que es la que yo tengo en este momento, porque son, aparte de que son relajantes, cuando te lesionas también son muy útiles, así que también. El calentamiento. Mucha gente no hace el calentamiento y se hacen los sotas, entran tarde, o no sé, o se van, o se sienten mal, se descomponen. Pero cuando todos empezamos a patear, como que se llegan mágicamente o se sienten mejor. Pero bueno, es importante el calentamiento porque es lo que te previene de las lesiones. O sea, sí. Es importante a partir de que comience el calentamiento concentrarse e intentar hacerlo lo mejor posible, porque no haces el calentamiento, sos más propenso a lesionarte. ¿Entienden? La mayoría es como que hace a medias o no lo hace, pero es importante hacerlo lo mejor que puedas, porque es lo que te previene de lesiones, sobre todo si ya estás lesionado. ¿Entienden? Hay gente que está lesionada y aún así no hace el calentamiento y no, es un grave error. Yo entiendo que es aburrido y todas esas cosas, pero para eso yo tengo un método que es cambiar lo más que sea posible de rutina de calentamiento, porque generalmente eso te motiva. O sea, lo que a uno le suele aburrir es la rutina, entonces si lo cambias es como que más entretenido o más llevadero. Este consejo es para las chicas en particular. Y es bueno, para los chicos también. Bueno, ustedes saben que el dobok es blanco y a veces el dobok medio que se transparenta, entonces lo importante es tener como un short de licra o lycra, no sé cómo se diga, y ponértelo encima. Pero digo que es más puntualmente para las chicas por un tema de la regla, la menstruación, esos días horribles, porque la ropa es blanca. Está bien, existe la versión que es negro, pero la mayoría tiene el blanco, que es el básico. Entonces es importante tener un short negro porque previene muchos incidentes. Mi método para esos días, para no faltar, es asegurarme de que todo esté en su lugar, sea lo que sea, tampones, copa menstrual, toallitas, sea lo que uses, asegúrate que esté bien puesto, ropa interior oscura, y el inguinal, que es lo que vas a asegurar y hacer que todo esté sellado y compactado y que nada se mueva, y el short negro. Básicamente con esas dos cosas, con esas cuatro cosas vas a tener como todo bien apretado y nada se va a mover y no va a pasar nada. Pero un
tip por si las dudas es el tema del dobok, tenerlo largo, porque eso va a dar como una doble capa y que se te pase algo no se va a pasar tan rápido, o sea, tiene que pasar como un montón de cosas como para que te manches. Y número 10 y la última es una remera blanca como yo tengo en este caso. ¿Por qué es importante? No sé si todas tendrán como esta linecita en el dobok. El mío, el anterior no lo tenía, pero capaz que hay alguna que sí lo tiene. Por ejemplo, los coreanos creo que en todos los doboks tienen como esta línea, sea del color que sea. Pero yo te digo más que nada para que quede más lindo, más estético, para que sea mejor y más presentable. Y también si vas a entrenar, si te dejan entrenar sin la chaquetilla, queda mejor con una remera blanca y esto, porque es como que, no sé, queda más lindo, es más con una cuestión de estética y de como, formalidad, por así decirlo. Entonces bueno, esos han sido todos mis tips, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye!